si escucha a Einstein, un gran científico, dice que si siempre uno comete los mismos errores, no puede pensar que va a tener mejores resultados con los mismos errores. Y bueno, esto es un poco lo que está pasando en la Argentina. Hace décadas venimos cometiendo los mismos errores y a los economistas no se les ocurren nuevas ideas de cómo cambiar la estrategia. Y ahí parece que no aprendemos las lecciones de todos nuestros vecinos, de todo el mundo, que no se le ocurriría que si pretende exportar, ponerle impuestos a las exportaciones. Esto es un disparate técnico que no resiste el menor análisis. Si el principal problema de la Argentina es que necesitamos generar divisas para pagar la deuda, pero además, y muy importante, para crecer, para poder crecer en la mayor parte de los sectores, en la industria automotriz, en la industria textil, en cualquiera de los sectores industriales de la Argentina, necesito dólares. Y el único sector que genera en serio dólares es el sector agropecuario, de manera de que gravar las exportaciones del sector agropecuario es la peor política económica que uno podría tener. Pero aparte del tema ya de estrategia de desarrollo económico, hay un problema también de que va esta política o volver a mantener todo lo que ha sido el subdesarrollo del interior del país. Los derechos de exportación son el impuesto más antifederal que existe en la Argentina. ¿Por qué? Porque yo le grabo al productor de la región pampeana de 300, 400 kilómetros, lo mismo que a un productor del NOA o del NEA que tiene 1000 y pico de kilómetros, pero le cobro el impuesto no solo por el grano, sino que le cobro el impuesto por el flete, por el acondicionamiento. Y si yo estoy pensando en agregar valor, por ejemplo, si yo transformo el grano en aceite, el costo de hacer el aceite también lo pago con el derecho de exportación. Y, por ejemplo, si yo quiero producir una buena manzana o un buen limón y el extracto de aceite de limón y agregar valor, cada vez que le agrego valor, me agregan impuesto. De manera de que esto va en contra del interior, esto va en contra del agregado de valor, que es lo que todos queremos. Argentina siempre se queja de que lo único que hacemos es exportar commodities. Y estas políticas de los derechos de exportación es una manera de consolidar una dependencia de los commodities y no de pensar en el agregado valor. De manera de que yo creo que acá estamos muy equivocados y sobre todo con ideas que ya son remanidas, que ya han fracasado varias veces. No es este el primer problema que lo vamos a tener. Se ha repetido inclusive con el gobierno anterior y con el anterior y con varios anteriores, de manera de que yo creo que aquí estamos muy equivocados en las soluciones que estamos buscando. Argentina hace más o menos 60 años viene perdiendo posiciones relativas. A veces no crece, como en los últimos 8 años, y a veces crece mucho menos que Australia, Canadá, más recientemente Brasil, Uruguay, Chile. Cada vez que nosotros cometemos estos errores, lo que seguimos haciendo es creando un país en términos relativos más pobre, pero también más pobres dentro de la Argentina. La pobreza en Argentina era mucho menor hace 40 años. Hoy hay mucho más pobreza que hace 40 años. O sea, estas políticas, y no las del gobierno anterior, las políticas de los últimos 40 años han empobrecido a los argentinos y se repiten los mismos errores.
Y eso es lamentable. Y lo más preocupante de todo esto es que si el sector, que es uno de los que más oportunidades tiene para contribuir al crecimiento económico del país, tiene un nivel de presión impositiva que es imposible pensar en que pueda ahorrar e invertir, el resto de los sectores no tiene grandes capacidades porque, entre otras cosas, no genera divisas, con lo cual yo creo que acá tenemos un serio problema de cómo vamos a cambiar este escenario de falta de crecimiento que termina en mayor pobreza. Y otro tema respecto de pobreza, la gente en Buenos Aires, en los centros urbanos, cree que los pobres están en La Matanza. La mayor parte de los pobres, de acuerdo a los censos, está entre el NOA y el NEA, no en La Matanza. Los de La Matanza se escuchan más, vienen a Buenos Aires, hacen movimientos, pero la mayor parte de los pobres de la Argentina están entre el NEA y el NOA. Y esa cantidad, no solo nivel de pobreza, sino cantidad, depende esencialmente de las políticas agropecuarias. De manera de que yo creo que tenemos que repensar un poco toda la estrategia de desarrollo territorial. Y cuando uno piensa en el desarrollo territorial, el sector agropecuario es uno de los que tiene una enorme oportunidad de crear empleo, crear actividad económica en el interior, procesar las distintas formas de biomasa, todo lo que llamamos hoy la bioeconomía, todo eso es desarrollo local, pero para eso uno tiene que tener una idea de pensar en crecer y no pensar en cómo extraerle a través de impuestos los pocos ingresos que generan los productores.